Y ahora sí, como lo habíamos mencionado, de Venezuela tras la sierra, buscándole la vuelta en bicicleta, estamos con Iber Sons. Muy buenos días, Iber, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, todo bien, todo Cada chévere. día más contento lo veo, ¿no? Y ya es algo que, y ojo, en buena hora, ¿o no? Sí, claro, ¿El clima está acompañando? el clima está acompañando. Un dato no menor, ¿eh? Prepárese que para la semana que viene, para este fin de semana, 25 grados, Oh, 26, está bien. no sé Sí. si está tan bien, pero bueno, después viene el No, frío, después sí. nos enfermamos, no es momento de enfermarse, ¿o no? No es momento de eso. ¿Cómo anduvo la semana? ¿Cómo anduvo? Bueno, Muchas repercusiones me contaron. Bastante bien, sí, bastante bien. Nada, sigo con lo que ando, con mi música, haciendo mis cositas por ahí, preparando cosas nuevas. Sí. Y bueno, bastante contento como ya lo mencionaba. Bien, bien. ¿La gente lo escucha por la radio? Sí, la gente me escucha por la radio. En la entrevista pasada me acerqué al balneario porque estaba haciendo unas tomas por allá. ¿Sí? Y se me acerca una señora, me llama, Iber, acércate, quiero hablar contigo. Y me dice que me había escuchado, me acaba de escuchar en la radio, que ella siempre escucha esta radio. Muy bien. Bueno, la próxima el nombre, así la saludamos, ahí está la gente, está acompañando. Y esta historia que Sí. tiene que ver con la vida, con la lucha, ¿no? Con Sí. el día a día, el que hacemos. Y hoy vamos a hablar de negocios. Porque el otro día lo escuchamos cantar, dicen, no sé, en cualquier momento vas a preparar algo. ¿O Claro, no? claro, sí. Usted me lo prometió. Sí, sí, Ahí sí. está. Porque acá lo estamos diciendo que es músico, que es productor, pero claro, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Pero también está con su libro, contanos Sí. con eso. Sí, un libro que ya tiene un tiempito que hice, que está a la venta, ya disponible por las redes sociales. También si me encuentran por allí, bueno, igual pueden comprar el libro. Trata de el viaje que hice en bici, saliendo de Venezuela, y vienen próximos libros también porque voy a hacer el resto de los países. Y bueno, también está ahí en proyecto, lo que pasa es que bueno, es un poquito complicado escribir tantos libros en poco tiempo, el libro de lo que estoy haciendo actualmente. Bien, estamos hablando de un libro digital, ¿de dónde? No, Un libro, claro, sí, digital, online, PDF, claro. Sí. PDF, sí, se puede cancelar por cuentas digitales y también se recibe por medios digitales. Bien, ¿y se puede decir el costo? El costo, $5 en dólares. Porque Sí, no, ya ahora ya la cotización, bueno, dólar blue, dólar oficial, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con el dólar. Bueno, Sí. bueno, estamos con el libro, al menos ya está teniendo forma, ya la Sí. gente se va acercando, le interesa cómo fue estos días, esta aventura tuya, Claro. y se viene la música. Sí, se viene la música, también está el disco contiene 14 temas y tiene un costo de $10. Sí. Y bueno, igual también en los medios digitales, para las personas que quieran escucharlo, lo pueden escuchar por Spotify, como muchas otras plataformas, está disponible para la compra y para escucharlo en streaming. Bueno, usted me tiene que decir cómo se llaman esos temas, cómo lo buscamos, Sí. Los temas de Iverson, ¿cómo es? Sí, Iber Sons en todas las redes, Iber Sons con I latina o I de iglesia, B alta, y una Z al final, sería Iverson Z, para Bien. que se les haga más Para fácil. que lo encuentren. Sí, sí. Perfecto. O ponen músico ciclista venezolano y también ¿Y la aparece por música qué estilo es? ahí. Tengo géneros en este disco de urbano, que son los géneros del rap más que todo. Los géneros urbanos son el reggaetón, el track, el rap. En este caso yo tengo rap fusionado con pop y con balada. Qué lindo, me hay combinaciones. Y viene por ahí pop y otros géneros también. ¿Canta usted? Yo canto, sí. Canta, sí, hizo el otro día una mague, claro. Bueno, hoy todo lo que es el soporte digital, tecnológico, ¿también acompañan en esta situación que estás atravesando con la música? Sí, ayuda bastante porque por lo menos si estuviéramos en otra época yo tendría que estar viajando con una caja de discos encima para poder hacer las ventas. Hoy en día no hay problema por eso, con un celular ya uno trabaja, por eso la importancia del celular para mí para trabajar. Bien, bien. Con la gente que bueno ya lo conoce con su bicicleta, con sus banderitas. Por todas partes me saludan, me dicen, yo te vi en la prensa, yo te vi en las redes, y si me acerca una señora y me dice, hola, yo te conozco, Iber.
Y me quedé así sorprendido. Aparte ya te dicen por el nombre, Sí. no es que sos Cacho. Claro, Iber, ¿cómo? Claro. Sí, Bien. me pidió foto y me comentó, sí, te vi en las publicaciones de la radio. Ah, ok, qué bien. Bien, bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es acompañar, esta es que estás buscándole la vuelta, ¿no? A Claro. todo esto. ¿Va a seguir por esta zona? Acá me estaban preguntando, ¿tiene ya un proyecto o todavía está todo trabajándose? Sí, bueno, siempre funciona así, como que trabajando sobre la marcha. Si hay alguna invitación, si hay algún compromiso, ya sea en la radio, en la televisión, algo que hacer, bueno, continúo acá unos días, pero ya estoy como de salida, porque estoy Ajá. preparando continuar con la ruta. Sí, Y uno no- nunca sabe no qué va a sabes. suceder, porque a mí me pasó tal cual como comentas. Yo estaba en la rotonda viendo si iba a San Juan o a Villa Dolores, me vine a Villa Dolores. Y mira todo lo que hace. Mira vos. Y se te tenía que romper el celular. Sí, Yo pienso que las cosas pasan por ahí. No, pero me agrada porque hice buenos amigos acá y bueno, he vivido. Dicen que hay muchos que no cosas. quieren que se vaya, qué feo. Además, Sí. creo que me van a agarrar el celular y se lo van a poner. No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, dice, para que se quede Iber? No, hay que acompañar en este proyecto. Bueno, si me encuentro, no sé cómo se llama, cómo será el gentilicio, una villadolorense. Una dolorense. Si me encuentro una dolorense, Sí. me quedo. Sí. ¡Apa! Mira acá, bueno, acá hay consejos, o sea que no está todo tan decidido, ¿eh? Hay cositas que se tienen que dar y que supuestamente Sí. acá acompañan a Iber. Bueno, nosotros, por supuesto, para mí es grato, no solamente recibirte, sino contar tu historia, sino también que a muchos quizás le pasa algo similar o a algún pariente, algún amigo o alguna historia. Y el hecho de la queja, ¿no? Hablamos la otra vez de que nos quejamos, somos muy quejosos. Sí. Ayer hablaba con una amiga que me decía, ay, que te vi cuando te conocí y sentí como preocupación, como, no sé, sentí eso, fue el sentimiento y por eso te recibí con una sonrisa, me dice ella, cuando nos conocimos. Claro. Y le decía yo, ella me dice que te noté como preocupado. Yo le digo, no, yo trato de no preocuparme, yo me ocupo. Claro. Entonces, ese es el tema. Pues, no hay que preocuparse, sino ocuparse. Exactamente. Es simple. Y se vive mucho mejor así, ocupándose de las cosas para no preocuparse. Exactamente. Lo vamos a tomar a eso. Sí. Y ver, bueno, como siempre, el espacio está acá, la compañía, y la idea es, donde sea, que vos puedas lograr tu sueño, tu proyecto, claro, que te instales, que quizás este sea un paso, pero que te ayude y no que sea un obstáculo para vos. Sí. Así que, por supuesto, acá nosotros en Radio Estilo, en la 92.7, te estamos bancando. Muchas gracias, ¿no? Ha sido un escaloncito más para mi carrera. Y bueno, yo también muy agradecido con todo el espacio que me han dado acá, con todo el cariño, con la amistad. Bueno, como lo decía, elegí en ese momento venirme a Villa Dolores, pasaron algunas cosas, pero también está todo lo positivo, que es lo que yo me llevo, bonitos recuerdos, a muchos amigos, y bueno, he compartido bastante acá contigo en la radio y la he pasado bastante bien. Bien. Repetinos cómo te encuentran la gente. Ibersons y latina B alta y termina en una Z, Ibersons Z en todas las redes. Síganme por YouTube, por mi canal de YouTube, soy youtuber también, para aquellas personas que aún no lo saben. YouTuber, está. Y en Instagram también me pueden seguir. Así que bueno, están todas las redes de música y hay redes que también hablan de viaje, porque también soy un viajero y bueno, ahí hay mucho material para ver. Mucho material. Acá está Iberson Lord, desde Venezuela, atrás la sierra, buscándole la vuelta en bicicleta, despegando con Bani. Muy bien, qué lindo, ¿eh?